bien, hermanos, llegamos al contentamiento cristiano y llegamos a cómo conservar el contentamiento cristiano. Cómo el cristiano debe conservar el estar contentos. Y llegando a la última parte de esta serie del contentamiento cristiano, me gustaría resumir algunos conceptos que deben quedar en claro a la hora de evaluar correctamente lo que estuvimos enseñando. Y en primer lugar me gustaría resaltar que la falta de contentamiento en el cristiano es un pecado. Eso lo estuvimos viendo. La falta de contentamiento en la vida de un cristiano es pecado. Si bien hay circunstancias difíciles en la vida, hay momentos en los cuales un cristiano puede pasar por angustias, por desilusiones, y a veces eso nos lleva a buscar a Dios. Siempre Dios está para reponer nuestras fuerzas, para alentarnos, y encontramos en la historia bíblica que los cristianos en los momentos más difíciles aún de sus vidas, en los momentos como David decía que quería, había momentos que él ya no tenía ese gozo de salvación, encontraba que Dios lo levantaba, Dios lo restauraba y encontraba un gozo supremo en esos momentos. Y volvía y tenía ese contentamiento. Entonces, la falta de contentamiento en el cristiano, el descontento. ¿Qué es el descontento? Y el descontento es el sentimiento que surge cuando las circunstancias adversas se prolongan sin cambio alguno y no podemos hacer nada para modificarlas. Ese es el descontento. Eso es lo que es estar descontento. Ocurren ciertas cosas y vemos que sigue así y no podemos hacer nada para modificar esta situación. Y viene un descontento a nuestra vida. Y entonces ya ese gozo en el Señor ya no lo tenemos. Y ya perdemos a veces esperanza y ya no ponemos la mirada en Dios. Vemos las circunstancias que nos rodean y nos abate el descontento. En segundo lugar, hay que aclarar que hay dos tipos de descontentos que podríamos decir que son permitidos. Descontentos en el cual el cristiano puede estar descontento, se le permite estar descontento. Y son estos dos áreas. En primer lugar, el descontento por nuestro crecimiento espiritual. Si yo estoy contento como estoy espiritualmente y me quedo así, estoy bien, estoy leyendo la Biblia todos los días, estoy orando, estoy asistiendo a los cultos, es algo que lo hago y está bien, vivo una buena vida cristiana, no me tengo que preocupar a más, no me tengo que preocupar en buscar más al Señor. Y esto es un error. Nosotros siempre tenemos que anhelar buscar más al Señor. Y en ese sentido tenemos que estar descontentos, no estar contento con mi situación. Señor, yo anhelo más. Señor, yo anhelo más de tu gozo, anhelo más de tu presencia, anhelo más de tu palabra. Te anhelo más a ti, Señor, íntimamente. Si nosotros vamos a los Salmos, encontramos ese anhelo de David. Un hombre conforme al corazón de Dios, con sus errores y pecados, pero buscando y anhelando a Dios, su presencia invocando en cada momento. Y nosotros tenemos la asistencia del Señor. Y en segundo punto de por qué está permitido este descontento, el descontento por lo que va a suceder más adelante, lo que va a suceder, por ejemplo, en la sociedad. Vivimos una sociedad donde los valores se van derrumbando, van cayendo, y el cristiano no tiene que estar contento con esto. Tiene que tener un cierto descontento, de anhelar, Señor, que cambie por favor mi sociedad, que cambie, Señor, mi ciudad, que cambie esta circunstancia que están pasando las familias, los hogares, las personas. Cada vez la violencia se va incrementando más. Son señas o son cosas que van a pasar en los últimos tiempos, pero todavía no es el fin. Pero son cosas que van a venir. Nosotros sabemos que eso va a venir, pero eso no nos tiene que llevar a estar contentos. Entonces, en ese sentido, el cristiano está descontento por lo que está pasando a nuestro alrededor y clama para que esto mejore. Y otros males que afectan también a muchas personas, y entonces va creciendo en el cristiano, va creciendo ese fervor de ver cambios buenos en la sociedad, de ver cambios positivos. Estos podríamos decir que son los dos
descontentos permitidos que tiene el cristiano. En tercer lugar, el descontento que estuvimos exponiendo en esta serie es aquel descontento pecaminoso que afecta nuestra relación con Dios en forma negativa. Es un descontento que afecta nuestra relación con Dios en forma negativa. Y nosotros tenemos que aclarar, hermanos, que cuando nos viene esa queja, vieron que el domingo pasado y el anterior, Pepe nos estuvo exponiendo de la queja. La queja, el buscar excusas para no estar sirviendo a Dios, lo que estoy pasando un momento difícil y me quejo con Dios. Vimos cómo el pueblo de Dios se quejaba contra Dios cuando aún Dios le hacía los milagros y los llevaba, los sacaba con mano poderosa. Siempre la queja estuvo en el corazón del hombre. Siempre la queja está en nosotros. Por eso es tan importante detectar esos momentos y que nosotros podamos acudir a Dios, arrepentirnos y decir: Señor, ayúdame en este momento. Señor, guíame, porque esto nos va a llevar a no tener una buena relación con Dios. A no tener una buena relación con Dios en quejarnos. Y hoy vamos a ver cómo conservar el contentamiento cristiano. El final de esta serie. ¿Cómo conservar el contentamiento cristiano? Y quiero empezar con una ilustración de un hombre, un misionero inglés, joven misionero inglés, que se llamó Hudson Taylor. Hudson Taylor. Recientemente adquirí un libro que lo había prestado hace más de 20 años atrás y realmente lo anhelaba, porque ese libro, cuando lo leí, hermanos, encendió un fuego en mí. Ese hombre era impresionante, impresionante. Fue a China, sí, fue a China. Sí, está la película. Y el libro se llama El secreto espiritual de Hudson Taylor. Y realmente un hombre de Dios, dio todo por la obra del Señor, dio todo. Para mí, gracias, hermano, te iba a pedir justo. Y este misionero inglés que fue a China dice que un resumen, yo anoté algunos puntos para que podamos encajar en lo que es una persona contenta, aún en contra de las adversidades. Noten esto. Este misionero inglés en China gastó 5 años traduciendo el Nuevo Testamento en dialecto Ningpo, un dialecto entre los tantos que tenía en China. 5 años, sin internet, sin a veces luz eléctrica, sin copiar y pegar, nada de eso. En su muerte, en 1905, habían 205 estaciones, son obras misioneras, le llaman ellos estaciones, con 899 misioneros que habían salido de él, de sus filas. Y 125.000 cristianos chinos en la misión interior de China, que es la misión que él fundó. Se llamó Misión Interior a China, o en China se llamó. Y saqué algunos párrafos de Hudson Taylor, de su excelente libro. Y escribe en una biografía que le hacen de Hudson Taylor, escribe, sus autores, dice, Hudson Taylor decía, él debe mover hombres a través de Dios por oración. Y casi que esa fue su filosofía de vida, orar completamente a Dios. Este primer misionero a China, el primer fundador de la misión interior a China, dice que a partir de ese día, cuando él entendió que tenía que orar a Dios para ir a cualquier misión donde Dios lo envíe, cuando él escuchó a un joven que le dijo: China necesita misioneros, por favor, anda a predicar a China. Y dice que eso lo movió a él, lo conmovió cuando ese joven chino le dijo eso. Entonces, dice que él comenzó a trabajar, este misionero, que nació el 21 de mayo de 1832 en un hogar cristiano. Su padre era farmacéutico y un predicador en su juventud. También tuvo una fuerte carga por China. Su padre tenía un llamado, una carga por China también, en aquel entonces. Y cuando Hudson tenía tan solo 4 años de edad, asombró a todos con esta frase: cuando yo sea un hombre, quiero ser misionero en China. 4 años tenía. Y él dijo eso: yo quiero ser misionero en China. Su padre, hablándole, posiblemente
Él ya sabía de muchas cosas, pero el mover lo que él dijo fue algo que más adelante Dios iba a permitir que se cumpla, que bueno, que es el Señor. Entonces dice que la fe del padre de Hudson Taylor y las oraciones de la madre significaron mucho, y antes de que él naciera ellos habían orado consagrando a Dios precisamente para ese fin. Entonces dice que casado luego Hudson Taylor con María Dyer, formó junto a ella la misión y trabajaron fervientemente por Cristo. Y ahora el matrimonio de Hudson Taylor, cuando él se casa en China, dice lo siguiente: el matrimonio Taylor tuvo que separarse del resto de sus hijos para enviarlos a Inglaterra para su educación. Y poco después, en julio de 1870, muere un hijo recién nacido. Y a los pocos días muere su esposa María Dyer, quien contaba con apenas 33 años. Su esposa muere, pierde un hijo en la misión en China. Los enviaban a Inglaterra porque en China, donde ellos estaban, no había colegios, no podían educarlos, había persecución. Muere uno de sus hijos al nacer, muere su esposa. Y en estas circunstancias Hudson Taylor tuvo que echar mano más que nunca al consuelo procedente de sus experiencias espirituales. Y él relata una carta, escuchen esta carta que él escribe, que deja asentada, dice: «¿Cuánta falta me hacía mi querida esposa y las voces de los niños tan lejos en Inglaterra? Fue entonces que comprendí por qué el Señor me había dado ese pasaje de las Escrituras con tanta claridad. Cualquiera que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. 20 veces al día, tal vez, al sentir los amagos de esa sed, yo clamaba a Él: Señor, tú prometiste, me prometiste que jamás tendría sed otra vez. Y ya fuera de noche o de día, Jesús llegaba prestamente a satisfacer mi corazón dolorido. Tanto fue así que a veces me preguntaba si mi amada estaría gozando más de la presencia del Señor allá que yo acá en mi cuarto solitario y triste». Al año siguiente, Hudson Taylor tuvo severos dolores de hígado y de pulmón y muchas veces tuvo dificultades para respirar. Sin embargo, junto a cada dolor físico había el profundo consuelo de una vivencia más íntima con Cristo. En abril de 1905, a la edad de 73 años, Hudson Taylor hizo su último viaje a China. Su siguiente esposa, él se vuelve a casar. Janie también fallece, se muere en la misión en China. Y él había pasado el invierno en Suecia. Para resumir la historia, Hudson Taylor pierde 4 hijos por enfermedades en China. Uno de sus hijos, Howard, que ya era adulto y era médico, acompañado de su esposa, decidieron acompañar a Hudson Taylor en ese último viaje. Al llegar a Shanghái, él visitó el cementerio de Shangou, donde estaba sepultada su esposa María y 4 de sus hijos que había perdido en la misión. Un hombre dice de él y escribe de él que el carácter de Hudson Taylor había alcanzado una gran semejanza a su maestro. Imagínense, hermanos, que alguien diga: este hombre es parecido a Jesús. Impresionante. He aquí el testimonio de un ministro anglicano que le hospedó en su casa un día a Hudson Taylor. Dice: él era una lección objetiva de serenidad. Sacaba del banco del cielo cada centavo de sus ingresos diarios. Mi paso os doy. Todo aquello que no agitara al Salvador ni perturbara su espíritu, tampoco le agitará a él, decía él. La serenidad del Señor Jesús en relación a cualquier asunto y en el momento más crítico era su ideal y su posesión práctica. No conocía de prisas ni de apuros, de nervios trémulos ni agitación de espíritu. Conocía esa paz que sobrepuja todo entendimiento y sabía que no podía existir sin ella. Ese fue Hudson Taylor. Un hermano que lo vamos a encontrar en el cielo, seguramente. Lo vamos a conocer. Pero hermanos, ¿cómo puede ser cuando los tiempos de sufrimiento vienen? ¿Cómo puede ser que el cristiano prevalezca contento, tranquilo o feliz? Como este hombre, usado por el Señor. ¿Cómo puede ser?
Y en este último mensaje del contentamiento cristiano, y haciendo esta introducción con este misionero, Hudson Taylor, quiero considerar 5 pensamientos que nos van a ayudar a permanecer contentos en tiempo de problemas. Son 5 pensamientos. Y vamos a ir a Génesis capítulo 3, en primer lugar. Quiero que me acompañen ahí, no vamos a leer todo el 3, pero sí quiero leer algo puntual. Ahí en Génesis 3 está el conflicto del hombre. Todo el conflicto de la humanidad está ahí. Todo lo que pasó, el pecado del hombre, cuando entró el pecado en nuestros primeros padres. Pero ocurre algo, versículo 7, dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos cuando comieron de lo que Dios le dijo que no tenían que comer, ¿no es cierto? Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y después sigue todo el relato. Y siguen las excusas. Este es el punto de partida de donde hoy nosotros tenemos excusa para todos, para todas las cosas. Expertos en excusarnos, expertos en quejarnos contra Dios, expertos de echarle la culpa a Dios, porque lo que estaba haciendo acá Adán y Eva era diciéndole en su cara a Dios. Adán le estaba diciendo: mirá la compañera que me diste, me diste esto y me hizo pecar. Como que casi Dios, hasta Dios le echaba la culpa. Y a partir de acá ya nosotros tenemos excusa tras excusa, queja tras queja. Vemos que es el mismo pecado del hombre que trae esto. Entonces la queja, las excusas, el excusarme es un pecado. Es un pecado delante de Dios. Con todas las provisiones que Dios me da, con todos los beneficios que Dios me da, con todos los favores que Dios me da, y con su gracia de librarme de las garras del enemigo, de salir de la esclavitud del pecado, de estar muerto en mis delitos y pecados, Dios me resucita y me lleva a su gracia, y aún nos quejamos delante de Dios. Somos impresionantes. Qué importante que es que nos examinemos y veamos y detectemos, como un médico cuando detecta un cáncer, un tumor severo, y lo tiene que extirpar porque eso se puede ramificar a todo el cuerpo, que podamos detectar la queja, la falta de contentamiento con Dios, y poder detectarlo en nuestro espíritu y extirparlo. Señor, esto no puede estar en mí, esto me va a hacer desastre más adelante. Esto se va a expandir y un día yo me voy a encontrar lejos de ti, lamentándome lejos de ti. Y acá tenemos tantas cosas para considerar ahí en Génesis, que la vimos el domingo pasado, pero deseo en esta tarde detenerme en algunos aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de estar contentos. Y no vamos a lograr dicho contentamiento si tomamos la actitud de nuestros primeros padres, excusarnos continuamente. Un cristiano no va a permanecer contento si siempre se está excusando por cosas que le pasan, y excusándose de no servir a Dios por esto que le pasa, de no orar tanto por este problema, de no leer su palabra y estudiar lo que Dios dice cada día en su palabra, porque tengo este problema. Entonces no vamos a lograr estar contentos si nos estamos excusando delante de Dios, o quejarnos y no mirarnos nuestras vidas que tenemos que cambiar, y considerar que hay una fuerza sobrenatural que es capaz de mantener a un hombre frente a la adversidad desalentadora, como le pasó a este misionero Hudson Taylor en sus peores momentos, y más en la frialdad de este mundo caído, que cada vez más parece, hermanos, que como un bombero con manguera de alta presión quiere apuntar a nuestro fuego y quiere apagar el fuego en nosotros.
ese que el Señor pone en un creyente y lo mantiene vivo cada día. Entonces, en primer lugar, hermanos, para que podamos estar contentos, el primer pensamiento para mantener este contentamiento es que los cristianos atribulados deberán recordar cuán grandes cosas les ha dado Dios y cuán insignificantes son sus carencias que está pasando. Ver a la luz de mis carencias, tengo las carencias, pero ver qué glorioso que es el Señor. Y entonces poner sobre esa luz mis carencias, poner sobre ese foco, mirar a Dios y enfocar ese foco y enfocar mis carencias y decir, wow, cómo alumbra Dios. Es mucho más potente que estas carencias momentáneas que yo estoy pasando. Somos tentados continuamente por aquellas cosas que los no cristianos tienen en demasía, se preocupan demasiado por lo que va a venir, por lo que va a pasar con su vida, por su futuro, su economía, su salud. Excesivamente alguien que no tiene la seguridad en Cristo se va a ocupar de estas cosas y se va a afanar. Y hermanos, es bueno que nos ocupemos de nuestra salud, es bueno que seamos buenos administradores, pero el mundo tiene esas cosas como un ídolo y empieza a idolatrar todas esas cosas. Notemos ahí en Efesios capítulo 1, versículo 3. Y esto es una esperanza para el cristiano. El mensaje hoy es para nosotros que somos cristianos, pero a su vez tiene una connotación evangelística. Siempre caemos en el Evangelio. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿A quién bendijo? A nosotros, a sus hijos, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo nos bendijo Dios? Con toda bendición espiritual, hermanos. No con un poco, con algunas, con algo pasajero que pueda llegar a fin de mes. No, con todo. Desde que el Señor me llama hasta que Él me llame a su presencia. Él ya nos dio esas bendiciones dadas por el Padre. Y esto es, dice la palabra de Dios, que Jesucristo nos bendijo con toda bendición. ¿Saben que esa palabra con, esa palabra chiquitita con, significa que continuamente Dios nos está bendiciendo? Una y otra vez nos está bendiciendo. Hoy, mañana, pasado, cada minuto y segundo Dios nos bendice. Y esa no es una sola bendición y que te dure de acá hasta que yo venga o vayas a mi presencia, sino que cada día nos bendice Dios. Cada día con toda bendición espiritual. Esto es que siempre nos está alcanzando sus bendiciones. Y en esa bendición espiritual vemos que hay un movimiento de Dios que nos provee y que nos llega abundantemente para mantener la causa espiritual en nosotros, para mantenernos firmes en Él. Y tenemos que estar contentos. Él siempre nos va a proveer. Él siempre nos va a proveer cuando somos atribulados. Siempre sus bendiciones nos va a alcanzar. Porque lo dice su palabra y Él no es hombre para que mienta. Y tenemos que creerlo. Él lo dice. Todas bendiciones espirituales, hermanos, bendiciones espirituales no son bendiciones carnales. Son espirituales. Son poderosas en Cristo. Por eso Él nos llega con lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Por eso Él nos bendice y dice con toda bendición espiritual. Por lo tanto, es malo para ellos, para los cristianos, volverse infelices en esos momentos donde somos atribulados, porque les faltan cosas que son terrenales y temporales. Siempre buscamos lo terrenal y lo temporal. Siempre vamos a estar inclinados hacia eso. Pero por eso tenemos que ir a la palabra y ver, Señor, me bendices con toda bendición espiritual. Ayúdame, Señor, ayúdame. Estoy siempre inclinado a ver lo que tengo a mano y cuando no lo tengo me desespero. Ayúdame a ver las bendiciones espirituales. El segundo pensamiento para mantener el contentamiento. Los creyentes inquietos deberán recordar las bendiciones que recibieron en el pasado. Cuando me refiero a los creyentes inquietos, no es que me levanto para ir al baño, tomo agua, me pica, me rasca la espalda y me muevo, ¿no? Inquieto interiormente. Y hermanos,
Yo soy una de esas personas, soy muy inquieto. Mi mente siempre anda pensando y muchas veces preocupándose. Y Dios sabe que soy inquieto. Y entonces esa inquietud a veces me lleva a pensar de más cosas que me preocupan y termino pecando con un pensamiento que me estoy preocupando para ver un resultado más adelante y Dios me dice tranquilo, descansá en mí, tranquilo. Vamos ahí a ver un ejemplo, Salmo capítulo 90, versículo 12. Salmo 90, 12. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, dice el salmista. El Salmo 90, hermanos, es precioso, para leerlo todo de corrido. Pero este versículo en particular nos pone dos pensamientos. En primer lugar, que nos enseñe a vivir un día a la vez, día a día, a contar los días, a no afanarnos, pero que traigamos al corazón sabiduría. Un ejemplo podría ser una persona que ha alcanzado un límite de edad, supongamos 50 años, y ha sufrido 2 años de enfermedad. Tengo 50 años y de esos 50 años ahora hace 2 años que estoy enfermo. Y me quejo por los 2 años que estoy enfermo. Y no le doy gracias a Dios por los 48 que no me pasó nada. Y ahí el Señor me dice y nos dice en su palabra, enséñanos a contar nuestros días desde que te di a luz, desde que te di vida hasta ahora, para que vos traigas todo eso a memoria y puedas tener sabiduría en tu concepto, en tu pensamiento, en cómo te dirigís a mí. Enséñanos, Señor. Quienes aprenden la sabiduría divina deben orar por la instrucción divina y también deben implorar que el Espíritu Santo les enseñe, también por el consuelo y el gozo en las retribuciones y el favor de Dios cada día. Entonces, este cristiano ora por las misericordias de Dios, clama por las misericordias de Dios, porque no pretende alegar méritos propios. Su favor va a ser una fuente plena de goces futuros. Señor, gracias, porque si me permitís estar pasando este momento, Señor, sé que con vos lo puedo pasar. Si me trajiste hasta este momento, Dios, te doy gracias porque estuve bien, 38 años de mi vida estuve bien. Y ahora este último año, una enfermedad terminal, Señor, tú lo quieres así. Señor, te pido misericordia por tantas cosas, por mi vida. Enséñame, Señor, ayúdame. Hermanos, Dios no es un tirano, Dios conoce nuestro corazón. Sabe de qué nos preocupamos, pero sabe que tenemos que acudir a Él y clamarle a Él, que necesitamos su gracia y su favor. En los momentos más difíciles de la vida del hombre encontramos las oraciones en la palabra de Dios, por lo menos en los salmos. Encontramos cómo David, su corazón era abierto hacia Dios. Cómo el Señor lo renovaba y lo restauraba, más que cuando le iba todo bien. Es impresionante cómo Dios trabaja en nuestra vida. Cómo Dios nos lleva a ver que nuestra vida es como neblina. Qué débiles que somos y qué dependientes somos de Él, del Señor. Que el Señor nos enseñe, que nos enseñe a no ser tan inquietos, sino a ver todas las bendiciones en el Señor y a contar nuestros días para que podamos tener sabiduría en Él. Y hermanos, las consolaciones divinas van a poner alegría en nuestros corazones y les aseguro que un resplandor en nuestro semblante. El semblante del hombre cristiano que pone su confianza en Dios en medio de la tribulación brilla para el mundo afuera. Está pasando momentos terribles y no pueden creer que esté gozoso. Y ahí es donde el Evangelio brilla más. Yo le voy a predicar un Evangelio a alguien que tiene todo, que tiene dinero, y le voy a decir, acércate a Cristo que te va a hacer más rico. ¿Para qué? Si ya tiene lo que quiere, lo que el mundo le da. Acércate que Dios te va a dar salud. Yo gozo de una salud terrible.
Es que eso no es el Evangelio. Encontramos que el Evangelio en la vida del hombre cristiano se fortalece cuando en los momentos de pruebas y difíciles sale un gozo sobrenatural de él, que no es humano, que no se puede comprar con cosas del mundo, que nada de este mundo lo puede consolar, solamente algo que sale de su interior. Y eso es Cristo obrando en la vida del hombre. Y es precioso, y es precioso. En tercer lugar, el tercer pensamiento, los creyentes atribulados deberían recordar que esta vida es corta, pero la eternidad es larga. Hermanos, lo que hoy estamos viviendo, nos estamos preparando para la eternidad. Lo que hoy conocemos en el Señor se va a seguir ampliando cuando estemos con el Señor. Vamos a seguir conociéndolo a Él. Y esta vida es... Miren, lean conmigo ahí en 2 Corintios capítulo 4, 17. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Dice, porque esta leve tribulación, ¿cómo es la tribulación? Leve, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Hermanos, ¿vieron cuando hace 40 grados de calor? Hemos andado en la calle, ¿no? Con mucho calor y decir, ¿qué tengo ganas de...? Una pileta de agua fría, no helada, pues se me puede parar el corazón, pero fría, y tirarme y refrescarme. Bueno, yo encuentro en estos dos versículos un refresco para mi caminar en momentos de tribulación. Me lanzo de cabeza en esto y veo que lo que estoy viviendo es leve. Es como esa aguja cuando vamos al médico. Va a doler el pinchazo, ¿vieron? Viene el pinchazo y ni miramos, pero ahí sentimos... Pero es un pinchazo. Y algunos que han tenido que pasar ciertas enfermedades, o madres que le han inyectado la epidural, esa una jeringa como de 1 metro, no sé, es grande, no tanto, ¿no? Pero bueno, es impresionante. El dolor, pero es leve. Bueno, esto es así, es leve, como ya va a acabar, ya se va a terminar. Aguantá el pinchazo que ya se va a acabar. Es momentáneo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y acá el apóstol Pablo hace un contraste entre la momentánea y leve tribulación que está obrando en él y en ellos. Estaban pasando dificultades ahí en la iglesia en Corinto. Dificultades internas en la iglesia y dificultades afuera. Pero Pablo le dice, tranquilícense, no se desesperen, esto es leve, es momentáneo, hay persecuciones. Es momentáneo, tranquilícense. Porque esto les va a producir a ustedes un eterno peso de gloria que es mucho más excelente y mucho más valioso que la presente tribulación. Y acá está la marcada diferencia entre el hombre que es incrédulo y el que es creyente. El que es incrédulo se va a desesperar por esa tribulación. El que es creyente ve una oportunidad de crecer en la gracia y encuentra un excelente peso de gloria. Y el contraste continúa en el versículo 18. Dice, porque las cosas que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Y acá la idea del apóstol Pablo, acá es que la hermosura es lo agradable de las cosas que experimentan los 5 sentidos del hombre. Que el hombre va a experimentar completamente esa gloria del Señor. Que el hombre acá está viendo que en realidad todas estas cosas van a terminar, pero las cosas que no se ven son las que son eternas. De modo que el hombre interior va a seguir creciendo. El hombre interior va a seguir creciendo cada día y aumentando ese tesoro de la gracia de Dios internamente. El hombre interior se va desgastando, dice la palabra, pero el interior tiene que ir creciendo. ¿Cómo está nuestro hombre interior? ¿Cómo podemos decir que está nuestro hombre interior hoy?
para afrontar las tribulaciones. Hermanos, si nosotros no estamos fuertes en el Señor, cuando venga el viento fuerte, cuando venga la tempestad, posiblemente caigamos. Por eso es importante en los momentos buenos seguir buscando al Señor, que nos prepare para los momentos de tribulación. Ya tenemos bastante, ya estamos viviendo bastante en este mundo, pero que el Señor nos siga preparando. Pero vamos a tener en Él un gozo y vamos a ver cómo este vaso de barro no solamente contiene el tesoro del Evangelio, también contiene la esperanza y todo lo que se acumula por la experiencia de vivir la vida cristiana. Lo que nosotros vivamos acá, nosotros lo vamos a disfrutar en el cielo, lo vamos a seguir viviendo en el cielo. En cuarto pensamiento, los creyentes atribulados deberían recordar que el pueblo de Dios ha sufrido pruebas mucho más fuertes. No las vamos a ver todas, pero quiero recordarles algunas. Jacob fue heredero de Abraham e Isaac, pero tuvo que contentarse trabajando muchos años con su tío Labán. Tenía la promesa, tenía todo, pero tuvo que trabajar muchos años. Una prueba. Moisés, quien había vivido en el palacio del rey de Egipto, se ocupó en el trabajo de pastorear ovejas. ¿Cuánto? Nada más y nada menos que 40 años. 40 años. Sí, un montón. Y cuando finalmente regresó a Egipto fue tan pobre que pudo apenas llevar sus posesiones y su familia sobre solamente un asno. Eso está en Éxodo 4. Elías tuvo que esconderse y ser alimentado por unos cuervos inmundos, huyendo de Jezabel, que pretendía matarlo. Se tuvo que esconder, y cuando en esa región faltaba alimento, faltaba comida, Dios le provee comida, pero se la trae por unos cuervos que eran carroñeros. Y él se tuvo que conformar con eso, pero fue alimentado. Fue alimentado. Dios no lo dejó nunca sin sustento y sin alimento. Jeremías fue arrojado vivo en un pozo cenagoso. Bueno, y así podemos seguir un montón lo que dice la palabra de Dios. Martín Lutero, el reformador, Martín Lutero, él murió y ¿saben qué dejó en su haber y en su cuenta? Cero, nada. Nada. El gran reformador que trajo la reforma a los protestantes se murió sin nada. Nada como herencia a su esposa, nada como herencia a sus hijos. Entonces, ¿nos atreveremos nosotros los creyentes hoy en día a quejarnos, a seguir mirando o también a creer que vamos a ser exentos del sufrimiento como estos hombres de Dios? Eran hombres de Dios, sin lugar a dudas, pero tuvieron que sufrir y tuvieron que experimentar el sufrimiento, pero a su vez el gozo de ver la palabra cumplida en Dios. Y sobre todo también nos dieron un gran ejemplo de cómo en todo esto, en todas estas cosas, es el Señor Jesucristo el que nos sostiene. Vamos al ejemplo máximo, hermanos, el Señor Jesucristo. Él dice que no tenía dónde recostar su cabeza. Dice la palabra de Dios que estuvo peor que las zorras y las aves, porque dice, las zorras tienen guarida. Él se comparaba con las zorras. Está diciéndole, miren, las zorras ven que tienen su casita y duermen. La zorra está mejor que yo. No tengo ni dónde recostar la cabeza. Los creyentes atribulados debemos recordar cómo el pueblo de Dios pasó circunstancias peores que nosotros. Y eso nos tiene que alentar, nos tiene que vivir esperanzados y darle gracias al Señor. Quinto y último pensamiento. Los creyentes atribulados deberían hacer un esfuerzo por alabar a Dios por lo que Él les ha dado. Tienen una naturaleza nueva y espiritual, por lo tanto pueden alabar a Dios en las formas que les son verdaderamente agradables. Y hermanos,
cuando alabemos a Dios, cuando lo hagamos, vamos a encontrar que recibimos contentamiento verdadero. Contentamiento verdadero. Vamos ahí a Efesios capítulo 1. ¿Vieron que teníamos ahí Efesios 1, 3? Vamos a seguir leyendo. Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante. Quiero que lean esto y que vean que todas estas cosas son para los hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, todo lo que dice acá, cuando habla en plural, cuando quien nos escogió en Él, es todo para nosotros. Versículo 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Versículo 15. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza todas las cosas. ¿A quién? A nosotros, la iglesia. Versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, la iglesia es una embajada de Dios en la tierra. Estamos nosotros acá para mostrar la gloria de Dios al mundo. Muchas embajadas hay en el mundo, muchos gobiernos en este mundo, muchas casas de gobierno, muchos congresos en este mundo, pero todos se van a destruir, hasta los cimientos tal vez. Pero la iglesia va a prevalecer firme, porque es la que Dios dijo que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia sirve y la iglesia es para todo. Para este mundo caído, la iglesia es para esta sociedad que necesita un consejo, un rumbo. Tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, la cual hacemos bien en estar firmes cada día. En conclusión, hermanos,
Así es el contentamiento. Así es cuando Cristo resplandece en nosotros. En momentos difíciles, Cristo alumbra fuerte su palabra en cada uno de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿lo tenemos nosotros? ¿Tenemos ese contentamiento? La palabra de Dios nos enseña cómo obtenerlo, cómo tenerlo. Otra pregunta, ¿todavía no hemos comenzado a caminar por este camino del contentamiento, de estar contento cada día? Es más fácil, hermanos, exponer el contentamiento cristiano. Yo lo noté, es facilísimo exponer lo que la Biblia dice del contentamiento cristiano, pero vivirlo cuesta. Consejo a los creyentes nuevos, quiero hablarles. Los creyentes nuevos deberían hacer un esfuerzo para cultivar un espíritu quieto y contento desde el principio de su vida cristiana. Aquel que es nuevito en la fe tiene que desde ahora cultivar un espíritu quieto y aprender a estar quieto delante del Señor y contento. Para los creyentes que son viejos en todo sentido, no se me ofendan los hermanos mayores, pero ya viejos en la fe, deben fijarse cuánto les falta o cuánto nos falta todavía por aprender. Todavía nos falta muchísimo. Ni hemos alcanzado ni la mitad del camino. Ningún creyente estará satisfecho hasta que encuentre la felicidad verdadera que es otorgada por Dios. No vamos a saber estar satisfechos hasta que no estemos viendo cara a cara a aquel que Él nos ha creado a nosotros. Y ahí vamos a entender y vamos a seguir aprendiendo y ahí lo vamos a ver cómo fuimos formados cara a cara. Y aquellos que no conocen a Cristo todavía deberían considerar a Cristo como aquel que es suficiente para salvar a todo hombre de sus delitos y pecados, de una vida inútil y muerta sin Cristo y sin Dios en este mundo. Todo hombre necesita ver a Cristo, reconocer que está muerto sin Él y correr hacia Él en arrepentimiento y fe, que Dios lo salve de sus pecados y que se pueda entregar su vida completamente a Él y vivir de acuerdo a los estándares de Dios, a los que Dios dice, pleno y satisfecho verdaderamente en Él. Que el Señor nos enseñe, hermanos, a vivir contentos y hacer todo para su gloria. Vamos a orar. Padre, te queremos dar muchas gracias en esta tarde porque nos has provisto de suficiente material en tu palabra y de suficiente evidencia para estar contentos. Señor, te doy gracias primeramente por la salvación, porque una salvación tan preciosa, una deuda que era impagable para nosotros, fue cancelada por medio de tu Hijo Jesús. Y Señor, te damos gracias porque ahora podemos conocer verdaderamente la libertad que tenemos en ti, en tu Hijo Jesucristo. Vivir plenos en ti, Señor. Señor, ayúdanos a caminar en tu palabra. Ayúdanos a caminar, Señor, cada día que traigamos sabiduría a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir plenamente en ti. Señor, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado y hasta este momento nos ha guiado tu mano y hasta este tiempo de la historia, Señor, nos has permitido llegar. Ayúdanos. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.